Muchas gracias, Enrique. No cabe la menor duda de que el papel de los servicios cubanos de inteligencia es esencial, quizá porque la profesión más antigua del mundo, en contra de lo que piensa la gente, no es la de la prostitución, sino que son los espías. El diablo se disfrazó de serpiente para engañar a Adán y Eva, de modo que es una profesión muy antigua y generalmente con resultados que pueden ser terribles. Pero, en fin, para abordar otro tema más centrado en las relaciones económicas de Cuba con otro país que no está pasando en estos momentos por sus mejores momentos históricos, tenemos a nuestra siguiente invitada, que es Beatriz Rangel, de la AMLA Consulting, también del Consejo de nuestro instituto, y que va a desarrollar el tema Relaciones Económicas Cuba-Venezuela, Realidad y Expectativas. Gracias, César, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes unas reflexiones que son producto un poco de lo que ha sido mi vida pública, que en el pasado tuve la oportunidad de representar a Venezuela en todo lo que fueron iniciativas de integración latinoamericana, y desde hace 21 años estoy en los Estados Unidos también promoviendo lo mismo, que es la integración con América Latina por otros vías, que es la del desarrollo de negocios. Yo había titulado mi reflexión de hoy El Anschluss del Caribe, refiriéndome a la alianza venezolano-cubana, porque es lo que más se parece a la estrategia que siguió el régimen fascista de Alemania para anexarse a Austria. Entonces, en este caso, es un Anschluss celebrado sin que hubiera el país, que tiene unas características muy especiales, muy caribeñas, porque es un evento que ocurrió sin que ni siquiera gente como García Márquez, que era experto en realismo mágico, lo pudiera percibir de qué iba a pasar, y por supuesto ninguno de los analistas políticos pudo tampoco advertirnos sobre la presencia de ese evento que iba a ocurrir en el Caribe. Y tiene unas características muy especiales porque el país que penetra a una nación y se la anexa es económica, política y yo diría culturalmente mucho más débil que el país que es anexado. Por lo general es el país más fuerte el que se anexa al país más débil. En este caso, el país fuerte supuestamente era Venezuela, porque si uno lee todos los análisis económicos, políticos de las últimas 2 décadas, uno llega a la conclusión de que Cuba estaba en un proceso de continua descapitalización, tanto desde el punto de vista de sus recursos humanos, como tanto desde el punto de vista de su infraestructura económica. Mientras que Venezuela había pasado la mayor parte del siglo XX en construcción de capital, tanto humano como de infraestructura. Entonces es algo que es inexplicable y que por supuesto no podríamos sino que recurrir al realismo mágico para explicarlo. Y yo estaba pensando cuando estaba haciendo estas reflexiones en algo que decía mi abuelo, mi abuelo solía decir, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y lo bueno que tuvo el Anschluss es que la situación era muy mala para Venezuela en términos de su democracia y para Cuba en términos de su situación económica, puesto que la democracia cubana había desaparecido hacía muchísimos años. Entonces, en esta realidad y explicar esta realidad, ese Anschluss, yo creo que estamos presenciando, y por eso es que se está poniendo mal, pero lo malo es presagio de una nueva onda que yo quisiera ser muchísimo más menos pesimista, muchísimo más optimista en lo que viene, tanto para Venezuela como para Cuba, por diferentes razones. Yo creo que estamos presenciando la disolución de un matrimonio súper bien avenido que le reportó muy buenos beneficios a ambos cónyuges. A Cuba, la supervivencia, y a Venezuela, esta crisis que está creada por el Anschluss con Cuba, que le extrajo sus recursos, va
es la gran oportunidad histórica para que Venezuela por primera vez construya un aparato económico basado en la creación de valor y no en la extracción de renta. Porque el gran problema que ha tenido Venezuela y que ha caído a lo largo de la historia, como 4 veces han ocurrido estos problemas internos que llevan a la población a seguir a un tirano, que ese tirano destruye la economía y vuelven a empezar de nuevo. Esta es la 4ª vez en la historia de Venezuela que ocurre, y esta es la 4ª vez que ocurre porque Venezuela, desde que don Cristóbal Colón la descubrió, no ha hecho otra cosa que ejercicios económicos de extracción de renta, no de creación de valor. Y la extracción de renta crea una cultura muy mala, porque es una cultura cortoplacista, es una cultura explotativa de la oportunidad, pero no es una cultura que construye institucionalidad a largo plazo. En el caso de Cuba, yo creo que es un país que, si yo tuviera que definirlo, yo lo definiría como el que mejor ha jugado las cartas de la geopolítica desde que el señor Cristóbal Colón la visorara hasta esta época. Es decir, no ha habido, yo no creo que hay en la historia otro país que haya jugado mejor la carta geopolítica que Cuba. Y eso tiene que ver con las élites cubanas. Las élites cubanas fueron unas élites muy creadas o moldeadas por el comercio internacional. Y por eso aprendieron a jugar la carta geopolítica muy pronto. ¿Cómo se produjo esta unión, este Anschluss? Bueno, por una razón muy sencilla. Hay un poder de atracción muy grande entre un régimen totalitario como el de Cuba y un régimen corporativista como el venezolano. El venezolano, para extraer renta, tenía que ser corporativista, y el corporativismo es la cultura de la sumisión, del acomodo. Hay un dicho que retrata lo que es la cultura del venezolano, que es, no hay enemigo chiquito. Es decir, que uno no puede luchar por nada, porque entonces uno tiene que acomodarse a lo que va viniendo. Y esa pasión por el acomodo, por la extracción de renta, los ha llevado a la situación en que están. Se produce un Anschluss, nadie dice nada. El mecanismo que lleva a ese Anschluss fue la supervivencia. ¿Por qué? Porque Cuba hace una jugada geopolítica magistral dentro de su tradición. Su primera jugada geopolítica fue en 1540, cuando Cuba juega a los rivales europeos frente a la colonia española para obtener beneficios que el resto de las colonias americanas no tenían. Después, en el siglo XVIII, juega la carta de, un día le decía a los americanos, yo estoy considerando la anexión con ustedes, y entonces eso aterrorizaba a los españoles, entonces los españoles cedían a la cosa de Cuba, y después entonces le decía a los americanos, primero a los ingleses, después a los americanos, me voy con España. Cosa que, por supuesto, los llevó a que terminaran siendo ocupados por Estados Unidos, cuando Estados Unidos se da cuenta que puede ser un problema por su seguridad nacional, y viene lo de la enmienda Platt. Pero en cada jugada, Cuba terminó o estabilizando su Producto Nacional Bruto o acrecentándolo. Entonces, Venezuela, por su parte, en el 2002, llega al convencimiento, Hugo Chávez llega al convencimiento de que no es posible para él lograr instaurar el modelo que él tenía en mente, que era comunista, sin un coaching de Fidel Castro y el traslado de algo muy importante, que es todo el aparato de inteligencia cubano para Venezuela. Entonces, ahí es donde se acabó el coqueteo y viene el matrimonio con el Anschluss. Y es un año muy, muy difícil, porque es cuando la oposición se organiza, trata de salir de Chávez, no lo logra, y está derrotada. La oposición está derrotada, las Fuerzas Armadas están divididas y hay una polarización total en la población, entonces que lo aprovecha muy bien Chávez para concretar el matrimonio. ¿Cuáles fueron los recursos que se pusieron a este matrimonio? O sea, ¿cuáles fueron las dotes que trajeron los dos países? Bueno, Cuba, por supuesto, que era el mejor vivero totalitario de América,
porque tenía 3 condiciones que lo llevaban a perfeccionar el totalitarismo. Uno era, muy importante, que Cuba es la única colonia en América donde se trasplantan de manera idéntica, sin ningún arreglo, las instituciones creadas por Felipe II, que no era precisamente un demócrata, sino un señor que concebía la vida en términos de cárceles o conventos, que son 2 instituciones para suprimir la libertad, no para fomentarla. Eran instituciones para controlar la población. Segundo, tiene una geografía que permite el control central de la economía. No es, por ejemplo, como Colombia, que está retaseada por unas cordilleras, sino el que controle La Habana, desde La Habana se puede controlar toda la economía de la isla. Entonces, eso permite, esa geografía cubana permite el totalitarismo, o por lo menos no lo facilita. Y después, por supuesto, hay el tema de la geopolítica, que las élites cubanas lo juegan muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este gobierno totalitario que termina anidando en Cuba, su etapa superior del totalitarismo, ¿cuál es? Pues es el imperialismo. El señor Lenin se equivocó cuando dijo que la etapa superior del capitalismo era el imperialismo. Es la del totalitarismo, porque los gobiernos totalitarios, al suprimir la libertad, suprimen la innovación, y al suprimir la innovación terminan acotando demasiado la economía. Entonces la economía no les crece, se les estanca, y entonces tienen que recurrir a la anexión de otras economías para seguir creciendo. Y eso es sencillamente, esa lógica es la que lleva al Anschluss con Venezuela. Venezuela, por su parte, tenía siglos de extracción de renta y desarrolla una cultura de acomodo que crea las condiciones para el cortoplacismo, y como los recursos naturales más importantes que tiene el país están en manos del Estado, quien controle el Estado venezolano controla la economía, y el sector privado simplemente es un adorno, como lo fue durante muchísimos años en Venezuela. Entonces, cuando se lleva a cabo el Anschluss, Cuba aporta el método totalitario, y Venezuela aquellos recursos inmensos que están en manos del Estado. ¿Por qué se destruye esto que es una alianza perfecta? Bueno, en Venezuela, porque el rentismo que los lleva a ser cortoplacistas precisamente impide que el gobierno de Hugo Chávez, o el régimen bolivariano, o el socialismo del siglo XXI, como lo quieran llamar, pueda generar nuevos ingresos, y muy por el contrario, lo que hace es deteriorar la base que genera los ingresos venezolanos. Porque entonces es una mezcla de corrupción con ineptitud espantosa, una cultura completamente mercenaria, y esa cultura completamente mercenaria, por supuesto, lo único, cuando tú eres una economía extractiva, te lleva al colapso. Y eso es lo que estamos presenciando hoy. En el caso de Cuba, yo creo que Raúl Castro, sobre todo, porque yo creo que Fidel está más de allá que de acá, Raúl Castro se confronta con un déjà vu. Y el déjà vu es que él ya estuvo con el periodo especial. Entonces, él no va a tener otro periodo especial, además está muy viejo, además la gente que lo rodea están todos también más o menos de la misma edad que él, con muy poca capacidad, y entonces decide, yo necesito garantizar una nueva fuente de ingresos, y la nueva fuente de ingresos es hacer un acuerdo con los Estados Unidos. Ahí es donde estamos. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues viene un meltdown en Cuba y un meltdown en Venezuela. Lo que pasa es que el meltdown de Cuba tiene lo que yo diría el amortiguador geopolítico, porque ni a Estados Unidos le conviene un colapso total en Cuba, donde vengan una cantidad de refugiados y no sé qué más, ni al mundo, porque en este momento se está gestando un nuevo corredor transoceánico que es el que le va a dar vitalidad a la economía. Entonces, no, un desorden en el Caribe, cuando estás creando el corredor transpacífico de generación de riqueza, no te conviene. En el caso de Venezuela, esos amortiguadores no existen, así que la crisis puede ser muchísimo peor. Pero en todo caso, ambas situaciones, tanto la apertura de Cuba, yo recuerdo, y con esto termino porque ya me dijeron que tengo que terminar,
una conversación que yo tuve cuando en mi vida pasada tenía un programa de televisión en Venezuela y me tocó ir el gobierno soviético invitó a la celebración de los 70 años de la revolución a un conjunto de periodistas de todas partes del mundo. Y a mí me tocó ir y yo entrevisté a Mikhail Gorbachev. Y entonces le digo, cuando yo estaba sentada con él, me acuerdo que le dijo, mire, yo estuve esta tarde en una universidad y vi unos muchachos que llevaban backpacks y que llevaban zapatos Adidas. 2 productos que están prohibidos aquí. ¿Cómo hacen los muchachos de las universidades soviéticas para andar vestidos como sus pares en Occidente si esas cosas están prohibidas aquí y no las producen? ¿Usted no cree que esto se le va a ir de las manos? Así como los muchachos están obteniendo estos bienes, estas estructuras van a reventar ante la apertura. Y él me dijo, no, nosotros tenemos 2 generaciones para montar esta apertura. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Porque es que las fuerzas de la economía son demasiado tercas y son, en muchísimos casos, son radicales y son, en algunos casos, también anárquicas. Y yo creo que no las van a poder controlar. Yo sinceramente creo que esta apertura económica, los tipos esos que hoy son espías, pues mañana van a querer ser empresarios y les va a encantar decirle a los señores empresarios de aquí, de este lado, a los cubanos americanos, mira, tienes que hablar con fulanito y no con perencejito, porque fulanito es el que te va a dar el negocio. Y meterse $1 millón en el bolsillo y comprarse una casa en Key Biscayne. Y eso es lo que va a terminar pasando y la gente no va a seguir a un régimen cuando pueda ver que alrededor de ellos hay progreso y que ese progreso va a depender de la actitud política de ellos. Así que yo veo, tanto en Venezuela como en Cuba, un cambio importantísimo. Lo que también veo es que el de Venezuela puede ser muy, muy complejo, muy lleno de violencia, mientras que el de Cuba lo veo muchísimo más desprovisto de violencia. Muchas gracias.